Dios les bendiga y Dios les guarde en este precioso día que el Señor nos ha dado. Vamos a dar comienzo a nuestra lección de este día que se titula Fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Y gracias le damos al Señor por cada uno de ustedes que se sintoniza con nosotros por estos medios, a nuestros familiares, amigos y hermanos, que esperamos que esta lección sirva para poder aprender más del Señor y hacer como Él quiere que hagamos en nuestros tiempos. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este precioso día, por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por nuestros familiares. Gracias, Señor, por nuestros amigos y hermanos que están sintonizados. Señor, te pido que tú, Señor, abra nuestro entendimiento. Señor, que nos uses como instrumentos tuyos, Señor y Dios mío, para poder aprender de ti lo que tú tienes para nosotros en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y estamos en el libro de Habacuc, el capítulo 3, versículos 1 y 2, y después pasamos del 1 al 4, del 1 al 4, y después pasamos del 16 al 19 del capítulo 3 de Habacuc. Y el pensamiento central dice: la confianza que Dios da nos es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Gloria a Dios. El texto áureo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué lindo. Habacuc, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a leer la lectura antifonal en Habacuc capítulo 3 versículo 1. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionoth. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Bendiga su palabra. Una vez más, un saludo a todos mis hermanos, amigos y familiares que están con nosotros en estos estudios, esperando que Dios haga la obra de poner esta palabra en su corazón, en su mente, y que en el momento oportuno le pueda servir de bendición. Muy bien, en esta oportunidad tenemos al profeta menor Habacuc. Él tuvo su ministerio en los tiempos grandes, crisis estaban pasando, pero antes de él empezar su ministerio,
había un escenario, según nos dice el libro, que tenía en esos momentos unos eventos trascendentales muy importantes en la historia. Se habla del imperio de los asirios que había despedazado para nunca más volverse a levantar. De acuerdo a las profecías del libro de Nahum, se cumplieron estas profecías y luego los egipcios, después que ejecutaron al rey Josías, rey de Judá, que es el reino del sur, fueron también completamente derrotados. Había en ese tiempo levantadose la nueva potencia mundial, que eran los caldeos, con su capital Babilonia. Ellos se extendieron, era como ver a un enorme pulpo dirigido por el vigoroso Nabucodonosor. Entonces, en un tiempo aproximado de 20 años, los babilonios prácticamente arrasaron a Judá en sucesivos ataques y destruyeron finalmente el país y lo llevaron al cautiverio. Y ese es el contexto histórico de cuando aparece la profecía de Nahum. Muy bien, la primera parte de la lección habla de cómo la oración de Habacuc es interpretada como una oración conmovedora. Él está pidiendo en su oración acerca de los acontecimientos para la obra de Dios. Dice en el primer versículo, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y luego el versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y entonces vemos como Habacuc en esos tiempos adversos viene y se acerca a Dios a través de la oración, pero le hace a Dios un reclamo. Y reclama a Dios porque Él no interviene en todas las graves anomalías que deben de corregirse. Y Él habla a Dios y Dios le da una respuesta. Dios le responde a Habacuc que Él está levantando a los caldeos como su instrumento para traer juicio sobre la nación. Y esta clase de respuesta no era una respuesta que probablemente Habacuc esperaba. Lo dejó perplejo, según leemos en ese primer capítulo de Habacuc, en los versículos 6 al 11, que voy a leer inmediatamente para entender un poco mejor. Dice aquí, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y dignidad. También dice en el versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Entonces, aquí vemos, de acuerdo a lo que hemos leído, de la forma en que Dios hace uso de los caldeos para traer juicio sobre la nación. Hombres sanguinarios, hombres que se han levantado para castigar al pueblo de Dios, a su pueblo, a Israel. Y era perplejo para este hombre Habacuc porque dice, aunque el pueblo de Israel se había apartado de Dios, es lo que se llama apostasía,
se separó de Dios y merecía el castigo. El profeta habla de qué forma, por qué Dios escoge a unos que eran menos justos que ellos. Y allí, ¿verdad? Él lo expresa diciendo de esta forma: no eres tú, versículo 12 del primer capítulo, desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ellos pensaban que no era justo que Dios usara a los impíos para castigarlos. Y entonces ellos escriben de esta forma, ¿verdad? Según Habacuc, la palabra nos dice que el profeta sabía, ¿verdad?, que la altivez de aquellos hombres no era agradable, y entonces ahora los caldeos serían usados para castigar a quien Dios quiera usar. Y entonces el justo, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias adversas, tiene una respuesta de parte de Dios. Dios dice allí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí hay un mensaje de parte de Dios. Dice: la maldad humana es castigada por Dios, ¿verdad? Recibirá castigo. Y mientras haya una historia humana, habrá castigo para los rebeldes a Dios. Y dice: aquellos que no le sirven a Dios recibirán castigo, pero los que le sirven a Dios, por causa de su confianza en Dios, habrá también de parte de Dios una respuesta. Por eso el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir que aquellos que ponen su confianza en el Señor recibirán retribución por esa fe, esa confianza con Dios. El escritor del libro pone un ejemplo de cómo esto puede ser interpretado. Dice: el mundo es como un barco que se hunde inexorablemente, y lo que importa es salvar a los náufragos y no tanto la estructura metálica del barco. En medio de esos tiempos, Habacuc le pide a Dios que avive su obra. Voy a dejar a mi esposa que ya continúe con la siguiente porción del versículo 2 del capítulo 3:2. Amén. Vemos aquí en la segunda parte de esta primera, pidiendo misericordia en medio de la ira. Aquí Habacuc nos muestra unos puntos importantes en cual Habacuc, uno de ellos dice: Habacuc hace una declaración de haber oído la palabra y haber temido. Así como lo dice el versículo, dice en el versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dice así: he oído tu palabra y temí. Y vemos que esta revelación de la voz de Dios le pintó un cuadro bien gráfico aquí a Habacuc, en la mente de Habacuc, que todas las cosas de que iban a suceder, de todas estas cosas que sucederían, esa voz o la misma presencia, podríamos decir, del Señor, su misma presencia, le estaba dando el mensaje lleno de la gravedad de lo que iba a suceder. Esto produce en Habacuc un sentir de temor, como en los tiempos de otros hombres de la Biblia, que también la Biblia nos relata, pudieron sentir ese temor. Y vamos a dar un ejemplo. Uno de ellos fue Adán.
en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, nos habla que Dios llama a este hombre, ¿dónde estás? Y en el versículo 10 dice, respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que vemos que este temor venía a estos hombres cuando la voz y la palabra de Dios estaba en ellos. Entonces, y oían, y su misma presencia traía este temor a estos hombres. Entonces vemos otros como Isaías que nos habla, y quisiera leer el versículo en Isaías capítulo 6, versículo 5, que dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, esto declaración de Isaías. Y también vemos a Pablo, que Pablo nos habla y nos dice también, gloria a Dios, en Hechos capítulo 9, versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que nos muestra que en la presencia del Señor hay un temor. Cuando el Señor hablaba con estos hombres y se presentaba a ellos y les dejaba saber lo que Él tenía para su pueblo, para sus vidas, entraba un temor. Y esto nos lleva a entender que estos personajes relacionaban la voz de Dios y los obligaban al quebrantamiento. ¿Okay? Causaba en ellos el quebrantamiento y la humillación. Y una reflexión. Y qué interesante y qué bonito esta enseñanza. Hacía el autoexamen, un autoexamen que reflexionaba en las impurezas y el fuego que iba a limpiar esas impurezas en ellos y un corazón quebrantado. O sea que estas palabras y esta presencia del Señor a él los ayudaba no a sentirse que eran mejores que nadie, sino que ellos mismos se hacían su autoexamen para reflejar en dónde ellos estaban fallando y qué era lo que Dios quería de ellos. El número 2 dice, la voz de Dios producía un interés muy marcado en su obra. Dice el versículo, aviva tu obra. Habacuc sabía lo que le esperaba a su país. Y lo que me gusta es que él no oró, sálvame de esta invasión o preserva mi vida. Él pidió que los planes que iban a venir, Dios tuviera el control. Se implementaron sin ninguna interferencia. Lo que nosotros en estos días podemos decir, hágase tu voluntad. Eso era lo que Habacuc estaba en estos momentos pidiendo, aviva tu obra. Número 3, pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos, que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos, o sea que Dios era el Todopoderoso y que todo dependía por lo que Él hiciera. Y dice, pidió por la causa, los planes soberanos de Dios se implementaran sin ninguna interferencia. Y cuando vemos que dice, pidió que cuando su ira contra Israel se manifestara por medio de los caldeos invasores, su misericordia atenuara el castigo que ellos merecían. O sea que aquí el título de esta
parte B es pidiendo misericordia en medio de la ira. Qué bonito poder, así como Habacuc, que no pidió por su vida, él pidió que él tuviera misericordia de lo que él iba a hacer. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la primera parte esencial, ¿verdad? Que había una nueva potencia mundial en el tiempo de Habacuc, los caldeos, los sirios, y habían tantas cosas que estaban sucediendo y el pueblo iba a sufrir el juicio de Dios. Pero vemos a Habacuc que ora a Dios, reclama a Dios por qué usa a los caldeos, y había algo, ¿verdad?, que Habacuc hace cuando él recibe la respuesta de Dios. Pide misericordia en medio de esa ira que viene sobre el pueblo. Y entonces ahí, como mi esposa explicaba, hay esos puntos importantes que habla Habacuc para nosotros aprender de ellos. Él oyó, dice, ¿verdad?, la voz de Jehová y tuvo temor, un temor reverencial, ¿verdad?, porque conocía lo que Dios hacía con su pueblo. Conocía muy bien la misericordia de Dios, y él, como decía mi esposa, no pide que quite, ¿verdad?, el juicio que viene, sino que avive la obra. Muchas veces escuchamos que muchos dicen que Dios les habla, y entonces cuando Dios les habla, en lugar de tener esa reverencia a Dios, el temor a Dios, dice es que ellos toman una actitud en que no demuestran ningún cambio en sus vidas, sino, ¿verdad?, porque Dios les habló, tienen otras manifestaciones que no son las que esperamos ver en una persona que tiene el temor a Dios. Entonces Dios dice, ¿verdad?, en tiempos de prueba, como estos tiempos adversos en el libro de Habacuc, espera que el hombre en su corazón haya un interés de que Dios haga, ¿verdad?, una marca o haga algo muy importante. Y entonces Habacuc le dice, aviva tu obra. Entonces, vamos a ver que aquí, al seguir en esta lección, los tiempos no iban a cambiar. Ya Dios había decidido lo que había de hacer. Entonces aquí ahora Habacuc le dice, sigue con tu plan, manifiesta lo que vas a hacer, pero sea tu castigo conforme al grado de tu misericordia. Así es que eso fue algo muy interesante, muy importante que aprendemos. Entonces, ¿qué aprendemos ante la situación amenazante? Según Habacuc, dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Entonces, las tropas invasoras tendrían que venir. Y Dios le recuerda al profeta lo que él ha hecho con ellos. Allí encontramos en el pasado, no era la primera vez que el pueblo de Dios estaría en problemas. En el pasado Dios los libró de todas estas amenazas, y es el mismo Dios que tiene el futuro de ellos en sus manos. Entonces, cuando empieza el versículo 16, encontramos la palabra oír. Dios le mostró al profeta lo que está a punto de suceder.
y lo que era oído era, ¿verdad?, de espantarse. Pero dice el Señor, anticipa todo con realismo. Las bendiciones que le esperan a quienes le sirven y le son fieles, también lo hace para mostrar lo que les espera a quienes se han apartado de él. Es decir, hay una condición del pueblo, los que están confiando todavía en Dios, los que mantienen su confianza en Él, y aquellos que se han apartado completamente de Él. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, si podemos buscar, encontraremos un ejemplo según se nos enseña. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9, que dice de la siguiente forma. Gloria a Dios. Dice allí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces la palabra es clara en cuanto al juicio de Dios. Los que tienen temor a Dios tendrán su recompensa, y también los que son rebeldes a Dios. Pero qué bueno es que encontramos, según la palabra, el consejo, ¿verdad?, de lo que debemos de hacer. Estaremos buscando paz, encontraremos paz en Dios, en medio de la adversidad que se aproxima. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, fue lo que dijo, ¿verdad?, el escritor. Entonces, en el libro de los Salmos se habla de la paz. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 165. Es decir, que Dios puede otorgar la paz en medio de la adversidad siempre que el hombre ponga su confianza en Dios y esté, ¿verdad?, cerca de Dios. Entonces, la paz de Dios no es por las circunstancias, sino a pesar de ellas. Es importante. Recordemos, las circunstancias no son las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de todo, que es Dios. Muy bien, la siguiente parte la haré con mi esposa. Amén. Vemos que en el versículo 17 nos habla y nos da la descripción que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Y aquí vemos en este versículo la descripción que da Habacuc aquí en la devastación que los caldeos harían en el campo. Y ahora se concentra en los árboles frutales, los sembradíos y los rebaños. Entonces vemos que aquí, gloria a Dios, vemos que las cosechas anuales de los sembradíos representaban una fuente principal de subsistencia para el pueblo. Gloria a Dios, por eso era importante y por eso él lo describía de esta forma. Israel era un país que dependía de la agricultura, de huertos y ganadería. Y aquí en este versículo, esta descripción de lo que los caldeos harían al invadir a Judá: talarían los árboles, no permitirían que los campos se sembrasen y matarían sus rebaños. Y esto es algo que
Es para el pueblo algo difícil de poder soportar. Aquí se habla de la higuera que no florecerá, vides que no darán frutos, olivos que no se rendirán su producto, campos que no darán mantenimiento, ovejas arrebatadas de la majada y vacas sacadas de los corrales. En otras palabras, lo que ellos habían sembrado y cuidado se perdería por causa de la desobediencia a Dios. Y vemos que en el versículo en Deuteronomio 6, 10 y 11 también nos describe que esto no era lo que Dios quería para este pueblo. Dice que distinto a lo que Dios había prometido a su pueblo, si era obediente. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades buenas y grandes que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Esto era lo que Dios le había prometido a este pueblo, pero como el pueblo había desobedecido, ahora vemos que esto ya iba a cambiar. Esto tendría iba a tomar otro rumbo. Una de las grandes verdades de este versículo es que cuando uno deja de servir a Dios, que es una enseñanza que nosotros en estos días podemos tomar, nosotros si dejamos de servir a Dios y se obstina en el mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. Es importante poder seguir el camino del Señor y ser obediente a lo que Él nos está mandando. Dios es grande y misericordioso, y una señal de no agradar a Dios es el no poder disfrutar los resultados de nuestros esfuerzos, pero lo que lo complace es disfrutar del resultado del trabajo cuando uno es obediente a Él. Una enseñanza para entonces y una enseñanza para ahora. Nosotros no podemos dejar al Señor porque no nos van a ir bien las cosas. Cuando estamos en el Señor podemos ver de su misericordia, de su bondad, de lo que hacemos, de lo que tal vez no sean riquezas, tal vez no sea mucho, pero lo podemos disfrutar porque estamos siguiendo a lo que Dios nos ha mandado. Gloria a Dios. La última sección de la lección dice allí que hay de parte de Habacuc una declaración, la declaración de confianza. Si veo el versículo 18, aquí empieza diciendo con todo. Se puede apreciar o se puede traducir que a pesar de todo esto, Habacuc no niega que exista un problema grande, lo reconoce, pero no acepta dejarse llevar por las circunstancias. En nuestros días, muchos encaran la adversidad negándola. Creen que tener fe es negar la realidad. Para ellos la fe es un acto de magia o, como dice aquí, prestidigitación que hace que los males desaparezcan. Se tiene, por ejemplo, fe, la enfermedad huye, lo mismo la pobreza, los contratiempos de la vida. Y es así que muchos no saben vivir la vida cristiana. Si surge un vendaval, piensan que Dios los está castigando por algún pecado que cometieron. No entiende que muchas veces Dios permite la adversidad
para glorificar su nombre. Hay ocasiones en que vemos en la palabra que surgen las tormentas y que hay que reprenderlas, como hizo el Señor en el versículo 26 del capítulo 8 del evangelista Mateo. Dicen, otra Dios determina que debemos de seguir y no nos garantiza que en medio de ellos, ¿verdad?, Él estará presente para llevarnos seguro, pero nuestro destino es que agarremos de la fe, que tengamos, ¿verdad?, ese punto de referencia, el cual es Dios y solamente Dios. El salmista escribió en el Salmo 121, versículo 2, mi socorro viene de Jehová. Entonces, podemos gozarnos en la salvación que Dios nos provee. Gloria a Dios. Y para finalizar esta preciosa lección, vemos, se goza en su fortaleza, en el capítulo 3, versículo 19, que nos dice, gloria a Dios, aleluya. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Habacuc cierra su libro con unas afirmaciones preciosas que nos dan fortaleza en estos días. Yo no sé, a mí me da mucha alegría, mucha fortaleza cuando leo, porque podemos ver que así como esos hombres en esos tiempos estaban, nosotros podemos clamar al Señor y Él nos da la misma fuerza. Y dice la afirmación, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor le daba fuerzas no solo físicas, sino fuerza espiritual, emocional, aún en esos momentos difíciles, y podía él mantenerse en paz a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que iba a suceder. Él estaba confiado, su fe estaba en el Señor, que Él le iba a dar esas fuerzas. El Señor era un castillo, aleluya, donde se refugiaba. Gloria a Dios. Dios concede a todos sus hijos, nos concede nuevas fuerzas porque nos lo promete, nos lo dice. Cuando leemos la palabra de Dios está todo ahí. Lo más lindo que me llena a mí es que podemos sentir esa fortaleza que Dios nos da. Isaías 40, 29 a 31 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, y esa es la clave, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesa, qué lindo la palabra del Señor, porque en estos días que sí hay adversidades, que hay momentos difíciles donde no sentimos la fuerza, donde sentimos que ya todo se está por terminar, que todos nuestros problemas o las dificultades, a veces en los familiares se ven tantas cosas y las fuerzas se acaban. Pero Dios en este día nos está diciendo a ti y a mí que Dios nos da esas fuerzas. Dios nos levanta, Dios es nuestro castillo. Dios es el castillo donde uno puede refugiarse y cuando viene la adversidad, así como el Salmo 91, 2 que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. Vemos también aquí que una de las exhortaciones que Pablo hacía en las cartas a las iglesias era de estar firmes, Iglesia, hermanos, familia, hay que estar firmes, pero tenemos que saber en qué estamos firmes. Gloria a Dios.
la firmeza. Antes de eso nos habla que Dios, el cual hace mis pies como siervas. Y esto es importante porque estas siervas son venados. Yo no sé cuántos han visto en la televisión que muestra estos venados que suben como en una montaña y ellos se mantienen, son gacelas, o sea, venados o gacelas. Y la característica que me gusta de estos animales es la firmeza, la rapidez y agilidad con que se mueve. Y podemos tomarlo en nosotros, ¿verdad? Que Dios, así como Él se expresaba, podemos tener esa firmeza, esa rapidez y agilidad, pero en la estabilidad y la confianza en Dios, en nuestra estabilidad y confianza en Dios. Gloria a Dios. Y en las alturas me hace andar. Estos animales se mantienen estables y van subiendo más arriba. Y es muy lindo cómo podemos ver cómo Habacuc trae esta palabra y nos da ese refrigerio de poder saber de que Dios, Él tiene el control. Y si esperamos en Jehová, como Isaías lo dice, Él nos lleva a esas alturas. Y podemos ver, como decía Pablo, él hablaba de una firmeza, que tenemos que estar firmes en el Señor, que tenemos que estar firmes y en las alturas Él nos hará andar. Pablo dice así en Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Y en Primera de Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gloria a Dios. Y uno más, Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que Pablo recalcaba esta firmeza y es importante de que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, que nada nos mueva, especialmente en estos días. Lo que escuchemos, lo que veamos, que pidamos al Señor discernimiento y mantenernos firmes en Él, de que nada nos vaya a mover. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la lección del día de hoy. El libro de Habacuc, un libro hermoso, aunque corto, tiene un mensaje poderoso. Tenemos allí desde el punto de vista histórico la calamidad que sobrevino sobre el pueblo de Judá cuando fue conquistado por Babilonia. Desde el punto de vista teológico, vemos la calamidad que fue, ¿verdad?, por haberse apartado de Dios. Pero Habacuc, siendo un hombre judío, teniendo un Dios, se hizo una pregunta. Le preguntó a Dios por qué permite que un pueblo perverso invada y humille al pueblo escogido de Dios. La respuesta de Dios, ¿verdad?, para él fue que Babilonia también sería castigada a su tiempo. Todo tiene, ¿verdad?, su lugar, su tiempo en el Señor. Entonces la invasión iba a venir, era inexorable. No había forma de cambiar esto que Dios había decidido hacer para el pueblo de Judá. ¿Qué hacer en ese caso? Habacuc empezó a sentir algo especial. Empezó a sentir que debía de confiar en Dios, poner toda su confianza en Dios. Por eso él habla diciendo, ¿verdad?, aunque el mundo se desplome, él se va a alegrar, él se va a gozar en Dios, porque Dios es la salvación y la fortaleza de su pueblo.
Entonces, para poder obtener esa confianza tan firme en Dios, debemos de usar nuestra fe. Las circunstancias pueden ser adversas, pero necesitamos entonces tener una íntima relación con Dios. La fe nos ayuda para encarar esos contratiempos de la vida que nos muestra, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que proviene de Dios. Dios es claro cuando uno se encuentra cerca de Él. Los cristianos, nosotros, los creyentes, nos identificamos en esos momentos de bonanza, cuando todo está bien, cuando, ¿verdad?, hay comodidad. Pero cuando surge la crisis es cuando verdaderamente debemos demostrar a nuestro Dios. Y este ha sido, ¿verdad?, el mensaje del libro de Habacuc. Esperamos en Dios que haya sido de bendición para su vida, como ha sido para la nuestra, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y hacer este tiempo de compartir de la palabra de Dios. Vamos a orar y a despedir esta clase, pidiéndole a Dios que le acompañe, le bendiga y le ayude, y le dé la fortaleza, y sigamos el consejo de este profeta menor Habacuc. Oremos, amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Una vez más te damos las gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, que el grado de nuestra confianza en tu poder, Señor, sea aumentado, Padre Santo y bueno. Sé con cada familia, cada hogar y cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en estos estudios. Gracias te damos, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima oportunidad.